Tan naturales como tú, espacio dedicado al bienestar del ser humano. Entrevistas, presentaciones de libros o alimentación natural, entre otros interesantes asuntos. Tan naturales como tú. Presentado por Miguel Ángel Barcelona y su equipo, cada miércoles a las 9 de la noche en Radio Guadaira. Tan naturales como tú. Por su propio interés y seguridad, les rogamos que mantengan sus corazones abiertos en todo momento. Aquí estamos, sembrando conciencia. Y aquí seguimos navegando con Anita Gámez y estos sonidos del arco iris que abren siempre este espacio tan naturales como tú, que todos los miércoles a la misma hora, a las 9 de la noche, abre esta ventanita de bienestar y llevando bienestar al ser humano. Hoy tenemos un programa después de este fin de semana que hemos tenido biocultura en Sevilla y aún estamos con esa resaca de tanto natural que hemos vivido en Biocultura Sevilla. Pues hoy vamos a hablar de una de las artes para sanar, y digo artes para sanar porque es maravilloso, cómo nos podemos trasladar en el pasado, en el tiempo, y llegar hasta la antigua India. Y vamos a ver y vamos a hablar con Víctor Tabul, que vamos a hablar sobre medicina ayurvédica. Se navega por el cosmos, se navega con los astros, se navega por la vida, se navega con la gente, se navegamos con la mente, con los pensamientos, navegamos. Bueno, para presentar a Víctor Tabul, lo primero que tenemos que decir que es terapeuta, masajista y formador de Ayurveda. Y este chico se ha formado en medicina y masajes ayurvédicos en Arogya Brahman Armrut Ayurveda Hospital en India en el 2010. También en el mismo hospital se ha formado como formación de yoga, de Power Yoga. Lo avala lógicamente la Asociación Española de Profesionales Practicantes y Escuelas de Yoga. Realiza terapias individuales, es instructor de Hatha, de Power, de Vinyasa Yoga, facilitador de retiros de yoga ayurveda y es el director del Instituto Satya Ayurveda. Vamos a hablar directamente con él. Muy buenas noches, Víctor. Buenas noches, Miguel Ángel. Encantado de recibirte en Tan Naturales como tú. Y hoy presentaba como la línea más ancestral dentro de lo que puede ser la medicina o de las medicinas más ancestrales más antiguas que existen en el planeta. Pero antes de hablar un poco de Ayurveda, nos gusta siempre un poco conocer a la persona y ver cómo es que llegas a este camino, cómo te diriges en este camino para prepararte como formador de medicina Ayurveda. Bueno, mi camino empezó un poco después de terminar el instituto, donde empecé ya con tema de quiromasaje. Siempre me movía al mismo concepto, que era el tema cuerpo, mente y alma. Empecé con el cuerpo a través del quiromasaje. Evidentemente me faltaban otras partes, me fui formando también en Reiki, por ejemplo, la parte energética. Y
Luego con el tiempo pues me metí en lo que era medicina natural, empecé con naturopatía, pero aún así había algo que me llamaba hacia la Ayurveda y bueno, finalmente decidí embarcarme en una aventura hacia la India y buscar un médico que me pudiera enseñar y bueno, eso es lo que conseguí, encontrar un médico que me enseñó durante un tiempo, como bien has dicho, en 2010 en un hospital, haciendo prácticas también, antes en el 2008 con el mismo médico en otra clínica que tenía este hombre. Ujú. Y bueno, fue una cosa también llevó la otra, el tema de la formación de yoga, por ejemplo, porque al fin y al cabo pues van las dos unidas, no tanto el yoga como la Ayurveda. Y bueno, es un tema más que nada de camino interior y que fue desarrollándose como vocación también, de ayuda hacia los demás. Nos gustaría un poco conocer, porque yo he hablado con doctores y con muchas personas que hablan de medicina integrativa y siempre nombran a la medicina ayurveda y a la medicina tradicional china como que la verdad son ciencias que no se tienen que integrar de nada porque ya están integradas desde hace muchísimos años dentro de la vida y de la sociedad. Pero a mí me gustaría un poco conocer, porque hablamos de Hospital Ayurveda, que cuéntanos un poquito cómo fue esta formación en la India que tuviste con este doctor en el hospital y en clínica, porque es muy diferente la línea de sanación en India a la occidental, ¿no? Bueno, el enfoque ayurvédico no tiene nada que ver con el enfoque occidental, como lo conocemos hoy en día. Sí. Entonces, un hospital ayurvédico tiene la función de desarrollar lo que es la medicina ayurvédica, que toca todas las ramas habidas y por haber, lo mismo que la medicina occidental. El ayurveda no deja de ser una medicina completa, entonces trabaja con todos los aspectos del cuerpo, con todo tipo de enfermedades, problemas, cirugías mayores, cirugías menores, pediatría, todo tipo de enfermedades y desequilibrios. Entonces, lo que hace un hospital ayurvédico es aplicar directamente la ayurveda a través de los masajes, a través de la terapia, a través de las medicinas naturales, a través incluso de la práctica de yoga, que es una de las cosas que se recomienda dentro de la medicina ayurvédica, siempre teniendo en vista un objetivo que es la integración del ser, es decir, no podemos separar el cuerpo del alma ni del espíritu de la persona, ni de la parte psicológica mental de la persona. Entonces el enfoque siempre es global, trabajando desde el cuerpo, que es lo que primero se puede tratar, y luego ya ir profundizando con diferentes tipos de terapias. Y eso es lo que se aplica en un hospital ayurvédico, una terapia completa para trabajar cuerpo, mente y espíritu. Hay que un poquito valorar, porque creo que en la India pues hay más de 2.400 hospitales dedicados a la medicina ayurveda y siempre se escucha una palabra cuando hablamos de ayurveda que son los doshas, y a nosotros nos gustaría un poco conocer y que nos explicaras un poco si es una forma de valoración, si encontramos estos doshas o biotipos en todas las personas, pero también en los alimentos. ¿Nos podrías explicar un poquito qué son los doshas? Sí, claro. Mira, los doshas, como tú bien has dicho, lo podemos traducir por la palabra biotipos, que es algo más entendible para nosotros. Lo encontramos, como bien has dicho, también en la alimentación, lo encontramos en las personas, lo encontramos en todo. Según el Ayurveda lo podemos encontrar en todo. Y de los doshas o biotipos tenemos 3 diferentes, que son Vata, Pitta y Kapha. Y cada uno de ellos está formado por algún elemento. En la Ayurveda se consideran 5 elementos: el agua, la tierra, el fuego, el éter o espacio y el aire. Entonces cada uno de estos doshas está formado por uno de estos elementos y le da una característica tanto física como mental como emocional, ¿vale? Si lo aplicamos a las personas, podemos encontrar que una persona puede estar formada por un dosha predominante, que le llamamos, aunque está formada por los 3, pero hay alguno que despunta más. Por ejemplo, si hablamos del dosha Vata, que está formado por los elementos aire y éter o espacio, esto nos da unas características, por ejemplo, de personas muy imaginativas, muy creativas. A nivel digestivo, pues personas que tienen muchos gases, por ejemplo, mucho aire, se les hincha el estómago con facilidad, o bien las articulaciones les cruje porque también los huesos tienen mucho aire. Entonces nos da una característica y unas tendencias de esa persona tanto al equilibrio como al desequilibrio. La suma de estos doshas, de estos biotipos, forman lo que en Ayurveda hablamos de nuestra naturaleza o la esencia de la persona. En función de esa esencia viene el tratamiento a posterior.
de la persona o del desequilibrio que haya habido. Bueno, lo primero sería un poco, como has dicho, identificar el dosha de cada persona o lo que predomina en ese biotipo en la persona, ¿no? Y una Exacto. vez que tenemos ya un poco identificado ese dosha o ese biotipo, ya podemos un poco abrir el abanico de posibilidades para darle alguna solución al desequilibrio que pueda traer el paciente. Exactamente. Primero, lo que hacemos en la consulta, por ejemplo, es identificar cuál es la predominancia de dosha en la persona o de biotipo en la persona, lo que llamamos cuál es la naturaleza de la persona, y luego identificamos qué desequilibrio ha habido. Puede ser en ese mismo dosha predominante o en otro diferente. Entonces, en función de eso, hacemos el tratamiento. Esa es una visión un poco diferente a lo que conocemos en la medicina occidental, porque cada persona es un individuo diferente, y aunque la enfermedad pueda tener el mismo nombre, se puede desarrollar de manera distinta en cada persona debido a la predominancia de un dosha u otro. Muy interesante y muy apasionante este mundo, porque la verdad es muy antiguo pero muy desconocido en Occidente. Entonces yo quisiera un poco profundizar, porque cuando llega un paciente ya hemos identificado líneas naturales. La alimentación es predominante y una de las cosas más importantes a seguir. Exactamente, la alimentación es una de las cosas que casi siempre se revisa, o bien porque la persona viene por un tema de alimentación propiamente, o aunque venga con cualquier otro tipo de enfermedad, revisamos la alimentación porque normalmente la persona no está comiendo aquellas cosas que equilibran su dosha o su naturaleza. Entonces esos alimentos que pues, pueden ser muy sanos, muy ecológicos, pero que no están equilibrando ese dosha, van a generar una disfunción o van a poder llevar incluso hacia una enfermedad o un desequilibrio mayor. Entonces es importante revisar lo que cada persona come y qué necesita para mantenerse en equilibrio. Uh-huh. Aparte de la alimentación como base dentro de lo que puede ser la recomendación de la Ayurveda, utilizáis lógicamente fitoterapia o algún tipo de productos o complementos nutricionales que ayudan a mejorar el equilibrio de salud de la persona. Pero son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados aquí, porque lógicamente son culturas y son tierras y plantas muchas veces que o pueden ser diferentes o tienen nombres muy extraños. Pero ¿podrías hablarnos un poquito sobre esa línea, un poco de complemento nutricional ayurveda o fitoterapia? La fitoterapia ayurvédica se aplica de forma diferente y evidentemente hay plantas muy distintas porque son plantas autóctonas de la zona de la India, pero sin embargo hay otras plantas que son comunes. Por ejemplo, alguna de ellas es el aloe vera, lo podemos utilizar, que la podemos encontrar perfectamente, que la utilizamos mucho aquí en Occidente. Lo único que varía es un poco la visión que tienen sobre la planta, es decir, la planta tiene unas cualidades a nivel de energía, por ejemplo, calienta o enfría, tiene también un sabor a la hora de tomarse, produce un efecto dentro del organismo a la hora de tomarse, todo eso se tiene en cuenta, ¿vale? Y es lo que hace un poco diferente la fitoterapia de un sitio y de otro. Sin embargo, bueno, yo como experiencia con el hospital y estando en el hospital, una de mis principales dudas era, bueno, ¿qué hacemos, no? Si las plantas son todas de aquí de la India, ¿cómo trasladamos esto a Occidente o a España, que es de donde yo soy? Uh-huh. Y el médico me respondió muy claramente, me dijo, tienes que aplicar con la fitoterapia que tengas de allí el concepto de Ayurveda, el punto de vista ayurvédico. Solo tienes que cambiar una planta que haga el mismo efecto que podría ser una planta ayurvédica de la India por una planta que tú puedas encontrar en tu país, simplemente. Siempre aplicando el concepto ayurvédico. Es la única diferencia. Es decir, que podemos perfectamente aplicar la fitoterapia de aquí uh-huh. A lo que es la medicina ayurvédica. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, utilizo bastantes plantas ayurvédicas, aunque no es fácil todavía conseguirlas, pero bueno, las vamos consiguiendo y van llegando. Pero las voy mezclando también con fitoterapia occidental porque al fin y al cabo el efecto es el mismo, ¿no? Es interesante porque al ver en la línea un poco de trabajo de la Ayurveda, las especias son fundamentales dentro de lo que es la línea Ayurveda, tanto en la alimentación como en infusiones, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, las especies, sobre todo en la parte de alimentación, tienen un valor muy importante en lo que es la medicina ayurvédica, y en general todo alimento se considera en Ayurveda como una medicina. Por eso os decía antes que una de las cosas que primero revisamos es la alimentación, porque eso puede funcionar como medicina o no, o puede generar un efecto adverso hacia la persona. Entonces las especies se utilizan mucho sobre todo para regular el fuego digestivo, que es un punto crítico dentro de la Ayurveda. Es decir, si tú tienes un buen fuego digestivo es más fácil que no se te acumulan toxinas, y si no se te acumulan toxinas, el cuerpo está mucho más libre y por extensión tiene más probabilidades de no estar enfermo, y lo contrario, si tu fuego digestivo es más bajo, se te van acumulando más toxinas en el organismo a través de la sangre, los distintos tejidos, y al final tienes más probabilidades de caer enfermo. Bien. Entonces las especies se utilizan sobre todo para regular el fuego digestivo y para otras cosas, por ejemplo, como la cúrcuma, que cada vez es más conocida aquí en Occidente, que se utiliza pues también como antiinflamatorio, por ejemplo. La cúrcuma, el jengibre, son sabores que has hablado antes de algo muy importante, de que en la alimentación la valoración de los sabores también es muy, muy apasionante, el buscar el sabor dulce, ácido, el salado, el picante, y todo eso tiene su sentido también. Y hay una línea que creo que es la que ya me falta un poco de trabajo en el Ayurveda, que es el masaje, que es muy importante dentro de la línea Ayurveda, el trabajar con el masaje. Y explícanos un poquito, porque hasta la propia camilla es muy diferente a las que estamos acostumbrados aquí en Occidente. Bueno, la camilla básicamente es de madera, con lo cual no tiene que ver con las camillas acolchadas que tenemos aquí. Y normalmente son camillas de árboles terapéuticos o medicinales, que llaman ellos, ¿no? Entonces son camillas bastante más grandes, prácticamente pues pueden medir 2 metros de largo y metro y algo de ancho, donde la persona pues se tumba prácticamente desnuda, y sobre todo son camillas de madera porque se trabaja también con aceites. Entonces son la combinación del aceite con la madera terapéutica, digamos, pues tiene un efecto mayor sobre la persona a la hora de hacer el masaje. Y como bien dices, pues el masaje es una de las patas importantes de la Ayurveda, dentro de las 4 que hay, y se utiliza como tratamiento, no se utiliza como algo exótico o relajante simplemente, sino como parte de un tratamiento completo. En la Ayurveda, cuando se hace un tratamiento, se propone desde la alimentación al masaje, a una práctica de yoga o de meditación, o incluso pues el uso de plantas fitoterapéuticas, ¿no?, como hablábamos antes. Yo sé que ahora que está abriendo, y como yo digo, desabrochan las flores, está llegando la primavera. No sé si sería muy apropiado, pero en líneas generales podemos dar algunas indicaciones ahora que abre esta estación de primavera dentro de la visión ayurveda. Pues mira, dentro de la visión ayurvédica lo que podemos decir es que lo que se está abriendo ahora en primavera es el dosha kapha. El dosha kapha está formado por tierra y agua, principalmente por agua, que se ha ido condensando durante el invierno dentro de nosotros, pero con la llegada del calor es como un cubito de hielo, se empieza a desparramar por nuestro cuerpo. ¿Qué genera esto? Por lo que vemos habitualmente: alergias, resfriados, congestiones, algún problema digestivo, sobre todo. Entonces las recomendaciones ayurvédicas van en camino de equilibrar este dosha, por ejemplo, desde subir el sistema inmunitario, que en la Ayurveda hay un complemento fitoterapéutico muy bueno, que es el Chyawanprash, que es un producto hecho a base de diferentes, casi 48 plantas diferentes, para hablar sobre todo el sistema inmunitario y para favorecer el sistema respiratorio. Y luego, por ejemplo, a nivel de alimentación, también hay una recomendación que sería tomar alimentos más ligeros, menos grasos, para favorecer una digestión más fácil o más fluida, ¿no? Y luego, finalmente, por ejemplo, a nivel de ejercicio, se recomienda en Ayurveda, a medida que va subiendo el calor externo, hacer un ejercicio un poco más pausado, no hacer tanta cantidad de ejercicio, porque eso hace que nuestro cuerpo pierda vitalidad. Es decir, que cuanto más calor hace fuera, menos energía hay dentro, según la Ayurveda. Por lo tanto, menos ejercicio, menos cantidad de ejercicio deberíamos hacer para no perder vitalidad. Wow.
Yo, la verdad que agradecerte que nos atienda tan naturales como tú. Sí decirles que toda persona que esté interesada en conocer esta línea Ayurveda, pueden encontrar a Víctor aquí en Alcalá de Guadaira, en la calle Madueño de los Aires. Me gustaría, Víctor, que lanzaras una invitación a todas las personas para que se acerquen por allí a conocer el centro y que puedan hablar contigo y preguntarte también dudas que puedan surgir. Pues por supuesto, estamos encantados de recibir a todas aquellas personas que quieran venir a conocer el centro o tengan alguna duda con respecto a lo que hayan escuchado esta noche y quieran compartir o comentar alguna cosita más. Nosotros estamos en el Centro Integral, como ha dicho Miguel Ángel, en la calle Madueño de los Aires, número 20, aquí en Alcalá de Guadaira. Y bueno, es un centro amplio donde una de las partes importantes es la Ayurveda. Así que invitarles a que puedan venir, a compartir, a investigar también. Y bueno, nosotros estamos encantados de atenderles en cualquier momento, cualquier duda o cualquier necesidad que tengan con respecto a la Ayurveda u otras cosas que hacemos aquí en el centro. ¿Qué proponéis en el centro, en la calle Madueño de los Aires? Yo antes de que te me vayas, he cogido un extracto de una lectura que he realizado tuya y me ha encantado porque un poco da el sentido a lo que hemos hablado. Dice, en la medicina ayurvédica no hay alimentos concretos nocivos, sino incompatibles entre sí o con tu constitución. En Ayurveda son tus características físicas y psíquicas, los doshas, las que determinan cómo deben ser tus comidas y qué platos debes evitar. Conociendo tu dosha predominante, tendrás la combinación de alimentos cuyos sabores y cualidades potencian tu salud. Pues, Víctor, la verdad que es algo apasionante el entrar dentro de este mundo Ayurveda. Y ya te digo, siempre que he hablado con personas y doctores que están dentro de movimientos de la medicina integrativa, siempre me dicen lo mismo. Estoy recordando la palabra de la doctora María Carmen Martínez Tomás de Barcelona, profesora de la Universidad de Barcelona, que promueve y organiza las jornadas de medicina integrativa, que por qué se tienen que integrar medicinas que llevan siglos y siglos y siglos ya integradas dentro de la cultura. El único problema es que aquí en Occidente pues puede que no tengamos ese conocimiento, pero ¿cuántos años lleva la medicina ayurveda en la India y la medicina tradicional china en Oriente? Pues sí, la verdad es que llevan miles de años ambas funcionando perfectamente. Ahora cada vez más hay más investigaciones sobre el funcionamiento de la medicina ayurvédica en el concreto. Y bueno, realmente son medicinas integrativas de por sí, no necesitan integrarse con nada porque son integrativas de por sí, lo que al menos personalmente considero como integración, que es el ser, ¿no? El cuerpo, el alma, la energía, la mente de la persona, el espíritu de la persona, todo es ser completo. Y por ejemplo la medicina ayurvédica, como hablábamos antes, pues es una medicina que abarca este concepto. Entonces bueno, simplemente es como todo, ir conociendo, ir averiguando, ir investigando. Cada vez más hay informes, hay estadísticas, hay parte científica dentro de la medicina ayurvédica y bueno, pues nos va llegando. Yo ya llevo unos cuantos años aquí en Sevilla y en Alcalá promoviendo la ayurveda para que la gente lo vaya conociendo y bueno, sigue siendo una de mis labores con el ayurveda. Víctor, pues desde aquí, desde Tan Naturales como tú, te abrazamos y gracias por colaborar con nosotros. Recordarle a todas las personas, Víctor Tabul, en Alcalá de Guadaira, en la calle Madueño de los Aires. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Miguel Ángel. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona, en Radio Guadaira. Brilha no céu o astro rei com fulguração, abrasando a terra, anunciando o verão, outono, estação singela e pura, é a pujança da natura,
dando frutos em profusão. Inverno, chuva, geada e garoa, molhando a terra, preciosa e tão boa. Desponta a primavera triunfal. São as estações do ano num desfile magistral. A primavera matizada e viçosa, pontilhada de amores, engalanada, majestosa, desabrocham as flores nos campos, nos jardins e nos quintais. A primavera é a estação dos vegetais. Oh, primavera dourada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime estação das flores. Oh, primavera dourada, inspiradora de amores. Oh, primavera idolatrada, sublime estação das flores. Que dentro de la línea natural, pero siempre con el propósito de conocer el bienestar del ser humano. Seguimos adelante y hoy tengo un placer porque vamos a hablar con una persona la cual pues creo que desde que tenía 16 años pues que nos conocemos, y es una persona que ha colaborado también con muchísimas labores que he realizado a lo largo de mi vida y algunos programas radiofónicos, algunos programas de televisiones locales. Y tengo el placer de que esté con nosotros un gran amigo, Manuel Gómez. Él es naturópata y me gustaría saludarlo. Manuel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hijo, para mí es un placer que estés con nosotros. Ya he anunciado y como he dicho que hemos estado en colaboración. Creo recordar que yo tendría 16 años cuando nos conocimos y todo el recorrido que hemos realizado divulgando y promoviendo el bienestar natural en Alcalá de Guadaira y por donde íbamos. Cierto que es así, Miguel Ángel. Bueno, Y me Manuel, alegro de que me hayas llamado y que cuentes conmigo. Manuel, pues yo te he llamado porque hoy el programa ya vamos despuntando un poquito la primavera. Tímidamente ya van las flores un poco queriendo desabrochar y creando esa floración. Y yo sé que tú eres el gran, y para mí un gran maestro y gran conocedor del medio en Alcalá de Guadaira de las plantas medicinales. Pero antes de pasar por ahí, yo me gustaría que nos contaras un poco cómo es que decides de dedicarte a la medicina natural y a trabajar como naturópata, a ofrecer bienestar a las personas que se acercan a ti. Bueno, pues es una cosa que traigo de nacimiento, digamos, desde pequeño. Siempre me han gustado mucho los temas de la medicina natural, la alimentación sana, y entonces pues cuando tuve ocasión pues estuve en la academia, saqué mi diploma de naturópata y bueno, ya llevo con él 23 años pasando consultas. Sabes que también soy quiromasajista, que conozco la homeopatía, etcétera, ¿no? Más o menos todas las medicinas alternativas. Pero bueno, mi gran especialidad siempre ha sido las plantas medicinales, porque las plantas medicinales tienen mucho que enseñar a nivel de fitoterapia, a nivel físico como tanto a nivel emocional, con las plantas griálicas, etcétera, ¿no? Ahí hay donde profundizar y donde estudiar para nunca terminar. Efectivamente, y además, como yo digo, ya Manuel se ve la maestría, y el pasear contigo por el campo es un placer, y más aquí en Alcalá de Guadaira, que está lleno de plantas medicinales por donde caminas. Sí, que es cierto. Alcalá tenemos la suerte de tener de las mejores plantas medicinales que existen
y además que se crían muy sanas. De eso en cualquier sitio, cualquier trozo de terreno de Alcalá de Guadaira se puede ver 30, 35 o 40 plantas medicinales diferentes. Y además plantas conocidas y plantas que se suelen utilizar. Sí, plantas como por ejemplo, que te digo yo, ahora ya está el romero que está florecido, que es la primera planta que florece en primavera, está el tomillo creciendo, ya la bolsa de pastor que hace más o menos un par de semanas que salió, que ya empieza a secarse, que ya está también creciendo bastante, la fumaria, el amor de hortelano llamado Galium, la caléndula, sobre todo la caléndula silvestre, que tiene las mismas propiedades que la caléndula officinalis, pero aquí abunda muchísimo en Alcalá. Y bueno, salvia, zarzamora, vinca minó, vinca pervinca, el marrubio, la marva, o sea, todas estas plantas las podemos ver ahora en primavera, la hierba luisa, la melisa, la hierba onciana, la amapola. Dios mío, acabas de nombrar en un ratito una cantidad de plantas que si habláramos de todos los beneficios y verá, principios activos que contienen son alucinantes. Pero nos vamos a centrar en esa primera que has dicho, que ha sido la bolsa de pastor. Sí. Y me gustaría un poquito hablar de esa planta porque es una planta muy buena para la mujer. ¿Y cómo es que se llama bolsa de pastor esa planta? Bueno, porque la hoja que tiene, que bueno, no la hoja en sí, sino es la hoja donde se tiene la semilla, porque la hoja es una planta que es rastrera, pero echa una rama para arriba, donde en la punta está la flor, y en esa misma rama echa unas bolsas que tienen forma de corazón, que según parece ser antiguamente, las bolsas de los pastores eran de esa forma y por eso le llaman bolsa de pastor. También es llamada pan y quesillo. Pan y quesillo. Pan y quesillo, cierto, sí. Mira, yo decir bajar al Parque de Alcalá de Guadaira es que quien no conozca las plantas va a ir pisando plantas medicinales por donde camine, porque está completamente lleno. Cierto. El hecho de la misma planta bolsa de pastor, por ejemplo, es una planta antihemorrágica buenísima, sobre todo para la menstruación excesiva de la mujer. También es vasoconstrictora, por ejemplo, también sirve como hipotensora para bajar la tensión, es cicatrizante, es reguladora del flujo vaginal, o sea, se utiliza también para las varices, para las hemorroides, en fin, incluso en el libro de la botica del Señor de María Treven, ella la utiliza para las atrofias musculares aplicada en tintura exteriormente, tópicamente, y parece ser que le da bastante elasticidad otra vez a las articulaciones que están atrofiadas. O sea que solamente de esa planta, fíjate, luego tenemos, que no te he comentado, los llantenes, ¿no? El llantén menor, tenemos la cola de caballo también aquí en Alcalá, que abunda bastante, los azahares, la flor de azahar, la bardana, que también se cría, el culantrillo de pozo, el rabo de gato, el hipérico, Bueno, hay algunas que tienen un nombre un poquito así como la cola de caballo, que es una gran diurética, además una planta rica en sílice, que va muy bien junto con la ortiga, tomarla en infusiones para el tema de la artrosis, de las desgastes articulares. También, aparte de que es diurética, también es hemostática, también es hemorrágica, incluso vaporizada se pone en los tumores a nivel de la piel, cuando tenemos un tumor interno en un órgano, que va muy bien también, para calmar los dolores de los tumores, ¿no? De los cánceres. Wow. Es que si vemos la capacidad y la fuerza y la potencia que tiene la naturaleza en ofrecernos bienestar y lo conocemos, es algo maravilloso y algo mágico, Manuel. Sí, sabiéndola utilizar, desde luego, son plantas que tienen mucho poder curativo. Lo que pasa es que, como siempre, se le da mala fama a nivel de la medicina química, para que no podamos seguir utilizándolas, ¿no? Para que vayamos a consumir las medicinas químicas, que están llenas de efectos secundarios, que luego nos enferman más todavía. Pero bueno, también es necesario a veces utilizar la medicina química, no es que le vayamos a quitar su sitio. Claro, lógicamente. Tenemos el hipérico, que sale ahora en junio, empieza a salir en junio y ya nos dura todo el verano, que es la planta antidepresiva por excelencia, Algún espino blanco que he visto yo por aquí, por la Alcalá de Guadaira,
tenemos espino blanco también, incluso ahí en la zona del polideportivo que hay al lado de la caseta de la feria, Sí. yendo para el Molino de San Juan, pues tenemos ahí varios espinos blancos, también la zona de Ganduro también los hay, que tienen tantas propiedades, la planta del corazón, un vasodilatador muy bueno, coronario, también es estimulante de la circulación periférica para la gente que tiene mala memoria, etcétera. En algunos pueblos también se le conoce como tila de la sierra, aunque no es tila. Sí, tila de la sierra, porque es un calmante de los nervios igual que la tila. Aparte de que es una planta que es circulatoria y para el corazón, porque es la planta para el corazón, porque además de mejorar la circulación, al ser dilatadora, le da descanso al corazón, también es antiarrítmica, también regula la tensión, no es muy poderosa bajando la tensión, pero también forma parte, es buena para el colesterol también, junto con el muérdago, por ejemplo, va muy bien para el colesterol. O sea que tenemos plantas aquí maravillosas en Alcalá. De eso te puedo decir que yo normalmente hago varias excursiones ahora en primavera, con gente, por ejemplo, de la Academia de Uffeland, de naturópatas. De la Escuela Superior de Naturismo de aquí de Sevilla. Cierto, sí, traigo los alumnos aquí al Puente del Dragón y en el simple trocito del Puente de... Plantas en algún tipo de jardín, no hay que tener precaución, no vaya a ser que tenga algún tipo de producto que le hayan echado o algún producto del jardinero y que no la podremos hacer en infusión, lógicamente. Y habría que avisar también a los jardineros que no corte tanto las plantas. Que no nos corten tanto las plantas. Que claro, después no podemos reconocerlas. Ellos empiezan a cortar y claro, ellos como no conocen las que son medicinales como su trabajo es cortar, pues tienen que cortar y ya está, ¿no? Pero bueno, hay que tener muy en cuenta, saber dónde se cogen las plantas, de tener la seguridad de que se cojan un sitio que no han sido sulfatadas, ni que tengan una cañería de agua sucia de los animales, por ejemplo, que le pueda absorber a la planta los tóxicos, en fin. Y además de eso es que está prohibida coger las plantas ya. Hoy en día hay que comprarlas porque están garantizadas, pasadas por sanidad. Claro. Y nos garantiza que la planta es totalmente natural, ecológica y que no nos hace daño ninguno, no tiene nada de sulfatado ni nada de químicos para... Efectivamente. Hombre, yo te voy a decir, pero solamente el hecho de conocer las plantas en su medio, en el terreno, es algo maravilloso, de que cuando vayas mirando el suelo donde vas a poner el pie, puede ser que tengas ahí una maravillosa planta mágica con una cantidad de principios activos y lógicamente el conocerlo da alegría. Luego lo cojas o no lo cojas o te vayas en medio del campo a buscar las plantas. Bueno, Manuel, yo sé que hablar contigo siempre es un libro abierto y denoto lógicamente tu maestría ya por todos los años y el recorrido que llevas dentro de la naturopatía. Y nos gustaría, como le hemos preguntado a Víctor Tabul en Medicina Ayurveda, un poco de indicaciones dentro de la primavera. ¿Qué podemos ofrecer de ayuda en la primavera a nivel general, lógicamente, porque cada persona es un mundo, pero a nivel general, ¿qué podemos un poco ofrecer dentro de la naturopatía? Pues mira, ahora en la época que estamos en la primavera es bueno para el organismo hacer una depuración y para ello nos ofrece la naturaleza, nos ofrece plantas apropiadas para depurar, como es la fumaria, que es un gran depurativo a nivel hepático, y bueno, y también es diurética. Nos ofrece la ortiga, que es un gran diurético también, nos ofrece también otras plantas también como el diente de león, que tanto nos depura a nivel de hígado como a nivel de riñón y a nivel de intestino, porque es algo latante. O sea que la naturaleza en cada momento nos va ofreciendo lo que el organismo necesita. Así que... Lógicamente hacemos una depuración con los alimentos, eliminando ciertos alimentos un poquito más cargados toxémicamente y lógicamente a unos niveles muy importantes de este mundo de la naturopatía. Y ya no es solo una infusión de plantas, sino que ya encontramos productos muy elaborados y potentes a la hora de interactuar en el organismo, ¿no? Sí, por supuesto, ya hoy en día tenemos las plantas medicinales de forma galénica, ¿no? Igual que hay en farmacia, la tenemos en forma de comprimido, en forma de jarabe, en forma de cápsula, en forma de extracto, tanto extracto líquido como extracto seco, etcétera.
Bueno, Manuel, yo para todas las personas que tengan interés en conocer las plantas en su medio, y aquí en Alcalá de Guadaira, que es un paraíso para las plantas medicinales, ¿podemos dar alguna información o si vas a organizar algo? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo para poder acudir o realizar este tipo de actividad aquí en la ribera del Guadaira? Sí, pues mira, os puedo dar mi teléfono y no tienen más que llamarme para informarse de los fines de semana que normalmente saco excursiones, porque saco varias excursiones, también aquí en Alcalá, en el centro de yoga Caruna, también hago un par de excursiones, también hago con alumnos porque estoy dando unos cursos tanto de fitoterapia como de aromaterapia, también quiero hacerle una excursión esta primavera. Vamos, esta primavera ya, a finales de este mes ya, y todo lo que es el mes de abril, es cuando están las plantas en su pleno apogeo, y entonces pues casi todos los fines de semana hago alguna excursión y que me llamen por teléfono y nada, pues lo organizamos y listo. O que vengan a alguna de las excursiones que yo hago. Damos ese número de teléfono y si no, cualquier persona en el centro Caruna, aquí en Alcalá de Guadaira, pueden contactar también con Manuel Gómez. Exactamente. Entonces te doy el teléfono, ¿no? Sí, Manuel. Sí, pues el teléfono es 647-63-6051. Manuel Gómez. Manuel Gómez, que después voy a repetir yo el número de teléfono. Recordando un poco la infancia aquí en el parque de Alcalá de Guadaira, recuerdo todavía las enseñanzas tradicionales de las personas que aún sin conocer sobre la medicina natural conocían y tenían un reconocimiento de las plantas del medio tremenda. Y hasta cuando me contaban que existieron momentos de hambruna después de la guerra, cómo se comían muchísimas plantas de las cuales estaban cerca de los molinos del río, como puede ser la versa de agua o otras plantas que pueden ser muy interesantes porque estaban incluidas dentro de la alimentación, Manuel, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay una cantidad tremenda de plantas que se pueden comer. De hecho, hasta la misma ortiga se puede comer, que es muy rica en calcio y en hierro. Hombre, yo la ortiga... Aparte de ser una gran depurativa, y una antihistamínica que también se utiliza para las alergias. Yo la he probado en tortilla. Sí. Pero, ¿cómo podemos hacer para quitarle esos pinchitos de lo que no... ¿Simplemente remojándola o...? No penetran en la piel. Es el ácido fórmico que tiene, cuando tiene donde tiene la pullita que pica, tiene una vejiguita con ácido fórmico, que es el que nos hace que nos pique, ¿no? Pero una vez ya la has cogido, a los 15 o 20 minutos, la planta se ha aflojado, se ha arrugado y ya los pinchitos esos no pinchan. Y además, como normalmente no la comemos cruda, normalmente o bien las hacemos en tortilla o las hacemos refritas, pasaditas un poquito con ajo, así al estilo espinacas y eso, pues a pasar por el calor tampoco. No hay problema. Además, en los libros antiguos de medicina natural se dice, aunque yo no lo he probado, se dice que la mucosa no pica, o sea que si te la metes en la boca, te picaría el labio por fuera, pero una vez entra en la mucosa, dice según los libros antiguos de naturopatía que no pica tampoco, o sea que tampoco es mucho problema. Yo he leído también un truquito de para cogerla, intentar de arrancarla sin respirar y sin soltar nada de aire para que no sé qué razón puede haber, si es una razón tradicional, pero funciona. Yo recuerdo la primera vez que no me funcionó. La primera vez me ortigué, pero ya después se le va cogiendo el truquito y como que no llega a picarte y a horticarte. Claro, porque es que hay que cogerla sin miedo, con decisión. Cogiéndola con miedo sin miedo y con decisión, y apretando bien en la rama, pues la rama, que aunque no es aconsejable cortar las plantas de partida, sino siempre es bueno cortarla con una tijera o con un cuchillo porque le hacemos menos daño a la planta. También es conveniente cuando cogemos una planta y utilizamos sus hojas, por ejemplo, pues no coger más del 40% de las hojas que tiene la planta, porque si no, la matamos. Claro, porque la planta vive, aparte de los minerales que coge de la tierra y del agua que coge de la tierra, por los rayos del sol. Entonces, las hojas son los que hacen la fotosíntesis. Y claro, si la dejamos con muy pocas hojas, pues la planta muere.
Entonces es conveniente, si tenemos que coger plantas, como hay muchas plantas siempre juntas, pues coger unas pocas de cada planta para no matarlas. Y yo me parece algo apasionante hablar contigo, Manuel, porque me gusta este mundo y lógicamente creo que he aprendido tanto con tus enseñanzas, Manuel, que por eso era el tenerte con nosotros hoy en Tan Naturales como tú. Bueno, yo quisiera, antes de terminar, un poco que nos lanzaras una invitación a todos los oyentes de este espacio, porque creo que, ya te digo, tenemos el privilegio de estar en una ciudad como es Alcalá de Guadaira y está llena de naturaleza y aparte de plantas que nos pueden ofrecer muchísimo bienestar. Cierto que sí. Bueno, pues no sé qué quiere que comente. Dímelo. Hombre, yo que nos invites a que nos demos un paseíto por aquí, por el río Guadaira, hijo. Pues nada, hombre, cuando tú quieras. Cuando tú quieras, yo invito a todo el que quiera venir. Ahora ya dentro de una semanita o dos que ya las plantas hayan cogido, como están empezando a florecer, también la verbena, por ejemplo, que está ahora en tu época también. Cuando ya las plantas estén un poquito más hartitas y empiecen a florecer, pues estoy a tu disposición para cualquier sábado, cualquier domingo que tú quieras. Hacemos una excursión por el Puente del Dragón, que es el sitio donde habitualmente se está muy a gusto, se está muy bien y hay muchísimas plantas para que vamos a ir a otro sitio. Estupendo. Y nada, cuando ustedes queráis, aquí estoy yo a vuestra disposición. Pues ya lo anunciaremos cuando concretemos a los oyentes, porque recuerdo que en las primeras jornadas de técnica y de terapias alternativas que se realizó aquí en Alcalá de Guadaira en el 2008-2009, participaste en el seguimiento aquí en el parque de Oromana de la visualización y reconocimiento de plantas medicinales. Y creo que en el hueco desde la piscina municipal hasta el Molino de San Juan, creo que fueron cerca de 40-50 plantas medicinales que en ese trocito se encontraban. Cierto que es así. Manolo, desde aquí, desde Radio Guadaira, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos. Siempre es un placer que estés conmigo y cada vez que te llame, que colabores con nosotros. Por supuesto que sí. Cuenta con ello y un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Adiós. Naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Pra dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade ainda. Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho tem que agradecer. Quando consegue do peito tirar um espinho, é que a velha esperança já não pode morrer. Canto pra dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade
felicidade ainda. Quem esperou como eu por um novo carinho e viveu tão sozinho tem que agradecer. Quando consegue do peito tirar um espinho, é que a velha esperança já não pode morrer. Canto pra dizer que no meu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Ele não é mais abrigo de amores perdidos, é o lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão. Nele a semente de um novo amor nasceu, livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida e cantar como jamais cantei esta felicidade ainda. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Bueno, Paco, seguimos adelante y hoy sí vamos a comer. Hoy vamos a cocinar y gracias a la revista El Despertador y al centro, a Biocentro en Sevilla, que nos ofrece, la verdad, que un menú estupendo, siempre sano y equilibrado, recetas para la salud. Y hoy vamos a hablar de berenjenas con especias y unas tartaletas variadas. Bueno, todo el mundo lógicamente preparará su sofrito de berenjenas y preparará sus berenjenas como le apetezca. Nosotros hoy vamos a proponer una berenjena grande, medio pimiento rojo, 3 cebolletas, 2 dientes de ajo, comino en grano, canela en polvo, jengibre en polvo, ralladura de limón, semillas de sésamo, una cucharadita de vinagre blanco, aceite de oliva extra virgen y sal. Bueno, vamos a dar unas leves indicaciones porque vamos a prepararla como nos apetezca. La vamos a lavar, la vamos a cortar, le echamos bien un poquito de sal y para que suelte su amargor. Vamos a cortar el pimiento en tiras y sofreímos en una sartén a fuego suave 2 cucharadas de aceite. Cuando esté dorado el pimiento lo retiramos y lo guardamos para luego. En el aceite que queda vamos a echar una pizca de comino y cuando empiece a soltar el aroma agregamos los ajos laminados y dejamos que se doren. Luego añadimos las cebolletas picadas, un poco de ralladura de cáscara de limón, el vinagre y una pizca de cada especia al gusto. Enjuagamos las berenjenas y añadimos a la sartén escurrida, salteando todo junto a fuego fuerte sin dejar de remover con una cuchara de madera hasta que esté cocinado. Bueno, vamos a dar sobre unas tartaletas que podemos hacerlas como queramos, pero siempre nosotros proponemos como siempre una alimentación sana y equilibrada y lógicamente no vamos a poner nada de carne ni de pescado. Podemos proponer unas tartaletas de salmorejo y almendras tostadas. Vamos a batir 2 tomates maduros pelados, una rebanada de pan duro, mejor si es un pan de pueblo y si es de aquí de Alcalá pues muchísimo mejor, mojada pero escurrida, 2 cucharadas de aceite generosa, un chorrito de vinagre, zumo de limón, ajo y sal. Debe quedar una crema homogénea. Vamos a tostar en una sartén sin aceite las almendras molidas, unos segundos. Rellenamos las tartaletas justos en el momento antes de ser servida con la salsa y le ponemos las almendrecitas por encima. Igualmente las podemos preparar de espinacas con bechamel o una propuesta un poco arriesgada como puede ser con algas marinas, con una alga que se llama hijiki y zanahoria. Vamos a poner un poco de estas algas, de la alga hijiki, en agua durante 1 hora antes de cocinarlas para que se hidraten. Vamos a tener en cuenta que duplican su tamaño, las algas secas duplican su tamaño y vamos a poner la proporción adecuada.
Sofreímos media cebolla con un poquito de aceite, 2 o 3 zanahorias cortadas en bastones pequeños y el alga. Dejamos que se cocine unos minutos a fuego bajo medio, sin dejar de remover, rellenar las tartaletas justo antes de servir y buen apetito. Bueno, pues llegado este momento, solamente me queda invitarles, emplazarles a la semana que viene a esta ventana en Radio Guadaira en pro del bienestar del ser humano. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control, hasta la semana que viene porque somos tan naturales como tú. De todos los seres vivientes, la gente de piedra, la madre tierra, el padre cielo, el abuelo sol, la abuela luna, los subterráneos, el pueblo de las estrellas, los humanos, los hermanos y hermanas del cielo, los hermanos de pie o los árboles y los seres del trueno. Gracias, gran espíritu y gran misterio, por tanta belleza a mi alrededor. Anita, de toda esta gente no sabrá alguien dónde he dejado yo las llaves.